tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle nuevamente en este espacio de Catalejo, que es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos con el análisis riguroso de académicos y especialistas del CUCH. En esta emisión abordaremos 3 temas distintos. Primero hablaremos de la crisis socioambiental en San Pedro Itzicán. Hablaremos también de las creaciones artísticas desde la experiencia del padecimiento y hablaremos del mal de Chagas. Y finalmente abordaremos el tema del Observatorio Político Electoral del CUCH de la Universidad de Guadalajara. Y en este primer segmento desarrollaremos el tema de la crisis socioambiental en San Pedro Itzicán. Básicamente hablaremos sobre la terrible situación de contaminación y crisis de salud que viven los pobladores de San Pedro Itzicán. Está ubicado en la zona de la ribera del lago de Chapala, que hace que Jalisco precisamente tenga el índice de enfermos renales más altos del país. Para ello nos acompaña la doctora Alicia Torres Rodríguez, coordinadora de la licenciatura en Sociología y responsable del Cuerpo Académico Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad del Departamento de Estudios Sociourbanos del CUCH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y el doctor Ángel Omar Aldape García, postdoctorante de este Cuerpo Académico Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad del Departamento de Estudios Sociourbanos del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues iniciamos con este tema, ¿qué tan grave? Y bueno, ¿qué descubrieron ustedes? Seguramente el doctor realizó alguna investigación en ese sentido, pero iniciamos con usted, doctora, ¿qué tan grave es la situación de contaminación en esta zona que ha causado estos índices de los que ya hablamos? La mayor población de enfermos renales, el índice más alto está en Jalisco y en esta zona quizá es la zona del país con más enfermos renales a nivel nacional. Efectivamente, es una de las poblaciones indígenas que tiene mayor número de habitantes con problemas renales y sobre todo jóvenes, niños y jóvenes que son los que están padeciendo mayormente el problema. Ya hace años que se está estudiando esa región y se dice que es un problema multifactorial. Se generan varias corrientes de que si son genéticas porque se mezclan entre ellos. La otra es que está la contaminación del medio ambiente y aunado a ello la vulnerabilidad de los habitantes, puesto que hay una pobreza extrema en ese espacio, pero también y eso te lleva a una desnutrición, un mal hábito alimenticio, que también en el proceso histórico que hemos estado viendo, pues hay una transformación de ello, ¿no? Ya podemos encontrar, si antes se alimentaban de cosas naturales, el pescado, frutas, verduras que ellos mismos cosechaban, ahora encontramos una diversidad de tienditas en donde se ven galletas, papitas y toda una serie de frituras de estos alimentos chatarras que se señalan y que son como parte básica del alimento, incluso los refrescos negros, ¿no? Incluso por encima del agua. Sí. Entonces, cuando toman ellos, les pregunta uno que por qué no ingieren agua de garrafón, dicen que es muy cara. Entonces, una garrafón de un envase de relleno les cuesta 18 pesos, 20 litros. Sin embargo, tú puedes ver en la comunidad que llevan un six de refresco negro, que cada uno de ellos cuesta entre 20 y 25 pesos, 2 litros. ¿Sí? Pero tiene un efecto para ellos, ¿no? Se revitalizan al tomar, entonces hasta ciertos elementos mágicos le dan y medicinales al refresco. Pues básicamente es por el azúcar. Exactamente, pero ellos se sienten bien, se sienten reanimados. Y otro problema que tiene esa comunidad es el alto índice de alcoholismo, ¿no? Entonces tú puedes ver en la tiendita que te venden alcohol 96, entonces el campesino hace su trabajo temprano, 6 de la mañana, 10 ya está desocupado, no tiene nada que hacer. Y entonces, pues en las esquinas tú puedes ver estos grupos charlando, bebiendo cerveza, alcohol, y entonces todo eso conlleva a esta problemática. Pero una de las más fuertes que tienen ellos es la contaminación del agua. Es un agua que ellos ya están deslocalizados porque el agua está contaminada, no la pueden beber. Eso no quiere decir que no la beban. No quiere decir que no la utilicen para preparar sus alimentos, para bañarse. Y encuentras también tú estos espacios donde están los drenajes dentro de la laguna y se están desbordando, ¿no? Y a unos metros los chicos bañándose en el agua, ¿no? Entonces creo que es un escenario poco sano para ellos, tanto lo que ingieren y la calidad del agua que tiene, porque también son aguas termales. Agua termal que no se trata, solamente se enfría y se entuba
y llegan a los hogares. Entonces, en los recorridos y entrevistas, ellos le infieren que el problema inició en los 90s a partir de la construcción de ese pozo, porque el pozo traía esas aguas termales y ellos empezaron a enfermarse. Entonces, toda esta problemática ambiental, también cómo se cultiva y qué tipos de químicos se utilizan para fertilizantes, para una mejor producción, pues son el DDT u otros elementos químicos que ya nos están vendiendo, que están fuera del mercado precisamente por su peligrosidad, y no obstante, pues se venden, ¿no? Y se venden en la cabecera municipal. Y pues no puedo dudar que hasta ciertos actores políticos de esa comunidad pues los estén proveyendo, ¿no? Así, muchas gracias, ¿sí? doctora. Doctor Ángel Omar Aldapa García, ¿qué encontró usted en esta investigación que realizó en esta zona? Y básicamente, ¿cuáles son los contaminantes que se han encontrado en el agua que se consume en San Pedro Itzicán? Y otra pregunta sería, ¿por qué nada más San Pedro Itzicán? Porque hay otras poblaciones ribereñas. ¿Y por qué en San Pedro Itzicán se registran los más altos niveles de enfermos renales, precisamente derivado de la contaminación? Pues, mire, en esa zona yo me he enfocado más en lo que es Mezcala, que es una comunidad hermana de San Pedro. Sí. Y que están prácticamente son vecinas. Pegado. Yo me enfoco más lo que es la contaminación por residuos sólidos, de lo que es basura. Y pues lo que he percibido y notado es que la gente sí se preocupa por la contaminación de residuos sólidos. Es una atribución a que las aguas estén contaminadas. Ahora, la doctora es donde sabe más esto de las químicas, porque yo estudio la parte social. Y lo que he encontrado es que sí hay una disposición de ellos a contribuir. ¿Cuáles son las causas? A saber y contribuir a la solución del problema. Ellos están dispuestos a una solución propia. Propia, con esto digo, a su manera. O sea, podemos nosotros proponer miles de soluciones, pero tiene que pasar por su aprobación. O sea, no podemos llegar y esta es la solución y ya mañana vas a estar bien. O sea, Ahora, como todos proyectos, primero deben socializarse, ¿no? Sí, exacto. Tiene que estar la aprobación del Consejo Comunal o de comuneros. Y yo creo que una parte importante que está viendo Omar es esa basura prehispánica. ¿Qué se hacía anteriormente con la basura? Prehispánica. Así es. Ese término. ¿Qué es basura prehispánica? Que hace un cambio con la basura que tenemos ahora, ¿no? Lo que estamos haciendo o que acabamos de hacer justamente en Mezcala, teníamos pensado hacerlo en San Pedro, pero se nos facilitaron mejor los permisos en Mezcala, porque hay contacto directamente con el municipio de Poncitlán, y hay un delegado que tiene su cabecera ahí en Mezcala, y luego salió Mezcala para muestra, ¿no? Y en Mezcala nos quedamos y pues este estudio que hicimos viene a colación de otro estudio que yo hice anteriormente en la UNAM, sobre la basura prehispánica, que de hecho creo que va a ser el primer artículo en el mundo, creo. Va a salir por Springer, pero nadie ha publicado qué se hacía con la basura prehispánica. No, de hecho, el término es primera vez que lo escucho, ¿no? Basura prehispánica. Y pues buscando en las bases de datos electrónicos y en bibliotecas, y pues no hay ninguna publicación al respecto. Y los mismos arqueólogos del INAH, que hay en Ciudad de México, pues igual se quedaron con la impresión de que no, pues nunca se les ocurrió investigar sobre la basura prehispánica. Y además los procesos que se hacían para desecharlos, ¿no? Sí, y lo cual ya está por salir. Ya tenemos el artículo, estamos esperando a la revista que nos dé el visto bueno para la publicación, estamos en eso. Y bueno, lo que se hacía antes, pues había prácticamente un personaje en la antigua Tenochtitlán, y en las comunidades indígenas aledañas, había un personaje que se encargaba de separar, reciclar, reusar, administrar los residuos sólidos. Y ese personaje se llamaba Pepe Nilia. Digamos que es el ancestro del pepenador de ahora, ¿no? De ahí se deriva el vocablo. O sea, Bien, doctor, permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos, esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Una pausa, ya volvemos.
Continuamos en esta coproducción de Canal 44 y el CUSH Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. En este bloque hablaremos de las creaciones artísticas desde la experiencia del padecimiento, la enfermedad de Chagas. Concretamente tocaremos este tema y para ello hemos invitado a la doctora Alejandra Lizardi Gómez, investigadora del Departamento de Estudios Sociourbanos del CUSH. Doctora, bienvenida. Hola, gracias. Gracias. Y la doctora Alba Valdesta, antropóloga social, investigadora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores y pertenece al grupo interdisciplinario de investigación sobre Chagas del Instituto Nacional de Salud Pública. Antes de iniciar, vamos a ver el siguiente video que tiene que ver con este tema, creaciones artísticas desde la experiencia del padecimiento y sobre todo cómo se pueden utilizar las ciencias performativas para sensibilizar, concientizar e informar sobre este tipo de padecimientos. Cada vez que me preguntan, ¿y tú no tienes nada de ninguna enfermedad? Sí, yo tengo el Chagas. ¿Por qué? Porque donde yo vivía, como era una casita así, y me picó un animal y eso produce una infección en la sangre, ataca los órganos, no puedo ser donante ni de sangre, ni de órganos, de nada. Que cuando yo estaba pequeña, y sí me acuerdo, ¿sí? Cuando yo tenía como 5 o 6 años, me picó un animal aquí en mi mejilla y me dio calentura como por una semana. Sí. Y me llevaron al doctor y nada más me dieron medicamento, una crema y para bajar la inflamación y fue todo. ¿De qué insectos sí se conocía que...? Nada más el zancudo. Era lo único que se le temía uno, al zancudo y a las arañas y a los alacranes. Y me dijeron que había sido por una picadura de un insecto y que ese insecto me había transferido la infección a mi sangre. Cuando el animal pica, defeca. Cuando pica, defeca, y que hay posibilidades de que cuando defeca quedan los huevecillos adentro y esos huevecillos se empiezan a desarrollar y es cuando pueden empezar a invadir más rápido el cuerpo de nosotros e incluso atacan los órganos, especialmente el principal, el corazón. Y más me preocupaba y me decían cálmese porque su corazón me empezaba a latir muy fuerte y me decían que me controlara, pero yo decía, Dios mío, no me quiero morir nomás por esta enfermedad, no me quiero morir. O sea, no, yo no le hago caso a lo que así tenga el SIDA, así tenga el diabetes, tengo que ser positiva y salir adelante porque gracias a Dios hay donde atenderse y hay gente que la ayuda y la apoya, especialmente como por ejemplo la familia. O como mi hijo que dice, mamá, no te preocupes, tú no te vas a morir porque por eso Diosito me mandó contigo para que tú me cuides. Y más me da gusto cada año que voy y que me dicen todo salió bien, hasta ahorita todo está muy bien, gracias a Dios, y yo lo primero que hago, gracias Dios mío, porque otro año más que voy y me dicen que todo salió bien. Ok, eso es muy bueno también. Seguro, y el día que le digo a mi esposo, si me llevo a morir por el corazón, ya sabes que fue por el Chagas, no por un mal de amor ni nada, fue por eso. Doctora Alejandra Lizardi Gómez, pues explíquenos esta creación artística desde esta enfermedad, el mal de Chagas, la enfermedad de Chagas, mejor dicho, y bueno, ¿qué significa esto de las ciencias performativas? Muy bien. Sí, a quien vieron en el video es Vanessa Quintanilla, que es la artista. A ella le hicimos llegar la invitación, le enviamos las transcripciones de entrevistas que hizo Alba en un proyecto anterior. Y la idea era que desde su percepción se creara una pieza artística. Entonces, cuando estaba elaborando, primero nos planteó qué quería hacer, después, mientras realizaba su pieza, yo la entrevisté, preguntándole por qué había decidido que fuera video, por qué utilizaba esas imágenes, esos colores. Entonces, ella, cuando leyó las transcripciones, pidió los audios, que Alba entró ahí en un predicamento porque el proyecto inicial no estaba pensado para compartir audio. Lo resolvió y entonces Vanessa dijo, es que quiero el audio porque en cuanto leí me di cuenta que esto tenía que ser un video. Ella hace obra gráfica, pintura, documentales de todo tipo, de arte plástica. Entonces dijo,
esto tiene que ser un video porque veo muy dinámico el asunto. Entonces, si se dieron cuenta, ella dramatiza la voz de una entrevistada y no está sincrónico. Lo hizo con el propósito de que se multiplicaran las voces, porque no es la experiencia de una sola mujer, sino al menos de todas las entrevistadas de Alba. O de quienes padecen la enfermedad, ¿no? Ajá. Entonces, la intención de las ciencias performativas es que tanto quienes padecen como quienes están interesados en atender a quienes tienen esa experiencia de vida, se sensibilicen de otras formas, que no sea leer un artículo que posiblemente desde flojera no lo comprendan en esa dimensión, sobre todo cuando es un asunto subjetivo. Y a través de estas expresiones artísticas, esta es una de muchas que queremos alcanzar a producir con los artistas. Por supuesto, ellos son quienes las hacen. No hay ninguna influencia nuestra. Y ahora está este video. Queremos más, lo estoy repitiendo, pero las ciencias performativas entonces no solo se abocan ni a asuntos de salud ni de enfermedad de Chagas, sino hemos leído sobre experiencias de pacientes esquizofrénicos y cómo se crea una pieza de teatro donde ellos son los actores, sobre piezas dancísticas, donde el coreógrafo también lee las entrevistas y dice, esta expresión tiene que ser así, de recuperados de alcoholismo, una exhibición de personas que perdieron familiares por violencia con policías. Entonces juntan en el auditorio a los policías, no a los mismos que son acusados de nada, sino a cuerpo policial junto con familiares de víctimas, junto con público en general, junto con personas que hacen política pública, con médicos, con pacientes, y ven la obra de teatro. Entonces imagínense el tipo de ideas que pueden surgir ahí en lugar de estar convenciendo a alguien en un foro quizás político, económico, ¿no? Muchas gracias, doctora Alejandra Lizardi. Doctora Alba Valdesta, sí. ¿Qué es la enfermedad de Chagas? ¿Qué tan común es? Y bueno, ¿cuál es el insecto que causa la enfermedad y qué provoca en el cuerpo humano? Chagas es una parasitosis, la transmite, es un parásito que existe de manera endémica natural en todo el continente americano. No, la transmite principalmente un tipo de insecto que aquí en el país la conocemos como chinche suicona, chinche de Compostela, recibe nombres también en lengua indígena, dependiendo de la zona, e insisto, no es solo en México, es en todo, pero la transmisión por el insecto es solo una forma de la transmisión que una persona puede infectarse. Hay muchas otras maneras, transfusión de sangre, vía congénita, o sea, una madre al producto, trasplante de órganos, hay muchas maneras. Y eso, insisto en esto porque si bien pensamos en Chagas y inmediatamente asociamos a un insecto, vemos el insecto, un insecto, Chagas es mucho más que eso, ¿no? Ya las personas que están infectadas, dado por la migración humana, la persona que habló, la entrevistada, en esta entrevista fue una persona, es originaria de Michoacán, pero la entrevisté en California. Ella es migrante. O sea, por la migración humana en el país y a nivel internacional, Chagas ya es un fenómeno global. Y por eso debemos pensar Chagas ya no asociado a un lugar, a un contexto rural, indígena, costero. Ya es como ubicuo, ¿no? Está en todas partes. Y el Chagas está en el cuerpo de las personas y estas personas pueden estar en muchos lados, ¿no? Entonces, de eso está. Y hablo de ciencias sociales, hablar de Chagas como una problemática. Porque el hecho que no conozcamos tanto de esta enfermedad, o sea, no es casual, ¿no? No es por azar, sino es parte de un grupo de enfermedades desatendidas, clasificadas por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que desde los sistemas de salud de los países no recibe la atención que debería. Y es por eso que no sabemos con exactitud cuánto. O sea, tal vez conocemos como esta imagen ya tradicional, conocemos el pico del iceberg. Hay ciertos casos, sí, diagnosticados en el país. La verdad, yo me quedé en cifras desde 2018 y con lo de la pandemia no he actualizado. Probablemente ha habido como, se ha detenido un poco como el diagnóstico, etcétera, ¿no? Entonces, pero el detalle es que en el país no tenemos un programa que realmente esté funcionando para diagnosticar Doctora, casos. permítame, la voy a interrumpir. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos a Catalejo, coproducción de Canal 44, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ya volvemos.
Continuamos en esta emisión de Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El tema de la crisis socioambiental en San Pedro Itzicán y, bueno, el tema de la basura prehispánica. Estamos con el doctor Ángel Omar Aldape. Entonces, ¿qué encontró en esta investigación de basura prehispánica? ¿Cómo se puede definir? ¿Qué encontró de que era basura prehispánica y qué hacían con esa basura? Pues mire, donde pues, nos quedamos antes del corte, pues yo consultando con arqueólogos del INAH me dijeron que pues, ellos habían encontrado vestigios de basura hasta la época de la colonia, ya no más para atrás, seguramente por lógica, porque los residuos sólidos de los indígenas, pues de esos antepasados, pues se incorporaba, era prácticamente basura orgánica, o sea, desaparecía. Y se han encontrado vestigios en las ofrendas, quizá, pero no se considera basura, sino como restos de otros procesos, ¿no? Y bueno, a colación de lo que está pasando en la Ribera de Chapala, pues tratamos de investigar cuáles son las antiguas historias, ¿no?, que nos puedan compartir ahí, qué se hacía con la basura antes. Y bueno, han salido cosas muy interesantes, pero desafortunadamente se está perdiendo porque son historias ya de abuelitos, de bisabuelos. ¿Y en lo que ha encontrado, qué se hacía con la basura? Bueno, volviendo al artículo, en el pasado, toda la basura, prácticamente toda, se reusaba. Esto incluyendo la orina y las heces fecales. Todo se reusaba, la orina se vendía en los mercados, y las heces fecales también, pero en una parte muy lejana del mercado, pero tenía su lugar, ¿no? Y eso se usaba en los cultivos. En los cultivos, como abono. Ajá, y principalmente en las chinampas. La orina se usaba para darle color a la piel, por eso algo ahí leí. De eso son crónicas que nos lanzan los antiguos historiadores, ¿no? Benavente, Díaz del Castillo, todos esos historiadores pues dan como flashazos de qué es lo que pasaba con los residuos sólidos, ¿no? Desafortunadamente, yo creo que es por eso que no mucha gente está interesada en el tema, porque hay muy poca información. Los historiadores estaban interesados en narrar la vida cotidiana, la vida clase mediera, la vida de las clases altas, no de la vida de la gente muy pobre o qué es lo que se hacía con la basura. Pero entonces, básicamente, por lo que he comentado, basura orgánica, que supongo entonces no generaba contaminación. No, así es. Prácticamente todo se reusaba, los huesos también se incorporaban a las chinampas, prácticamente todo. Y volviendo al Pepe Nilia, el antiguo personaje, pues queremos entender, basado en la investigación, que pues había pepeniles en toda la ciudad, digamos en cada comunidad, y él se encargaba como de educar a la gente, qué es lo que... Bueno, se encargaba de juntar todo, y la gente se lo juntaba y se lo daba, como lo hacen los pepenadores. También existe esa figura en los pueblos, ¿no?, que les dan la botellita, que las bolsas, porque esa persona... Era como un educador ambiental. Ajá, prácticamente era un miembro con valor social en la comunidad. Y lo que ahora no pasa tanto, no vemos a un pepenador y pues bueno, Bueno, los recolectores de basura hacen su trabajo, pero no hacen el proceso de educación ambiental hacia los ciudadanos, ¿no? Y sí, ahorita es lo que le decía la doctora ahorita, que pues podemos sacar provecho a esas ideas y pues proponer la idea porque la educación ambiental, como decía, no se queda en las aulas, se queda en las aulas de las primarias, secundarias, bachilleres y universidad, y no pasa de ahí. O sea, yo pienso que debe haber un educador ambiental comunitario que nos esté recordando cómo reciclar, cómo ahorrar agua, cómo no contaminar ciertas cosas, la separación correcta de los residuos, muchísimas cosas que nos pueden enseñar los educadores ambientales, ¿no? Pero es como traer esa figura del pasado al presente, ¿no? Pero con una función social, que es muy importante, ¿no? Y ahora que lo que es el cambio climático, pues más que nada es importantísimo que nos eduquen en ese aspecto, ¿no? Porque hay mucha gente que no sabe qué es cambio climático, o mucha gente no sabe separar correctamente el residuo orgánico del inorgánico. O sea, es aprender de las lecciones del pasado, y es lo que estamos encontrando ahorita en Mezcal, en esa región de la Ribera de Chapala,
aprendiendo qué es lo que se hacía con la basura anteriormente, ¿no? Una zona que no está tan contaminada como San Pedro Itzicán, ¿no? Sí, yo diría que sí, porque están prácticamente juntos. Las historias nos llevan a narraciones donde dicen que pues, la hojarasca, la basura orgánica, toda se quema o se da a los animalitos como puercos y gallinas. Y la basura inorgánica, pues algunos la separan, otros no. Los que lo separan, pues la juntan para propósitos económicos, ¿no? Para venderlas a las recicladoras aquí en Guadalajara o dársela a un familiar que sí recicla, ¿no? Pero eso se hace como muy comunitario. El beneficio es para un tercero o para uno mismo. Pero lo que hemos aprendido hasta ahorita es eso, que todavía se mantiene, pero ya muy escasamente, esas prácticas de separación de basura, ¿no? de quema de basura orgánica y de separación. Pero bueno, también nos encontramos con pues la vida moderna, ¿no? de que pues ya prácticamente podría decirse que son como una cultura envuelta en la urbanidad de Guadalajara. O sea, tienen un estilo de vida muy similar a lo que es la zona conurbada de Guadalajara y pues tienen su cultura propia, sí, y la defienden mucho. Pero bueno, no cuando concluimos el estudio, pues concluimos que sí tienen un estilo muy similar a lo que es la zona metropolitana, pero sí, con la característica que sigue siendo un pueblo indígena, que defiende su territorio, y pues todavía conservan unas prácticas de separar la basura, que está desapareciendo desafortunadamente porque ya los niños, los jóvenes ya no lo hacen. Claro. Lo hacen las mamás o las tías o las abuelas. Simplemente el barrido de casas ya también está desapareciendo. O sea, también ya se hacía aquí en Guadalajara, ya muy pocas veces se hace, pero eso es lo que hemos encontrado hasta ahora. Muy bien, muchas gracias, doctor Angelomar Aldape García. Doctora Alicia Torres, y en el tema de la contaminación San Pedro Itzicán, ¿qué soluciones se pueden localizar? Porque este tema, porque este tema lleva años y la autoridad, pues al parecer sigue sin poder darle solución a este grave problema, ¿no? Es un problema muy complejo, pero finalmente también tenemos leyes y normas y derechos humanos. Hay un derecho humano a un ambiente sano. Pero también ese derecho a un medio ambiente sano, si no se respeta, nos conlleva a otras cuestiones, ¿no? A la falta de una vida digna, a la falta de salud. Entonces, pero también hay otro artículo que señala que debe de haber una reparación del daño. Y la reparación del daño puede ser por quien lo ocasiona de manera directa o por el mismo gobierno, en este caso los municipios debieran reparar el daño. ¿Cuál sería ahorita paliativo? Porque la gente tiene insuficiencia renal. Sigue enfermando, sigue muriendo, exactamente, ¿no? Pero sin embargo no tienen atención médica suficiente y necesaria. Tienen sus centros de salud donde difícilmente trabaja el médico las 24 horas, 7 días, no hay medicamentos, tienen que tener traslados al hospital civil o alguna otra instancia médica que los reciba, pero los gastos van a ellos generan sus gastos. Si es una población pobre, entonces no mueren por pobres, no porque no haya una tecnología que los pueda ayudar a salir del problema, y el gobierno no ha solventado esa problemática de resarcir el daño, que es una obligación, sin embargo no lo hacen. ¿Cómo resolver el problema de una comunidad cuando hay intereses políticos y económicos por el espacio territorial que ellos tienen? ¿Qué está pasando? Bueno, va a haber un desplazamiento, un despojo, y bueno, ahorita con estas cosas que aparecen, pues hasta desaparecidos, ¿no? Me voy a un extremo, pero que finalmente es una población donde el territorio que tienen es muy codiciado por las inmobiliarias. Se están generando áreas naturales protegidas que cuando señalan eso, a mí realmente me causa mucho temor. ¿Por qué? Porque despojas al que habita ahí, no solamente de su vida y de su forma de vida y su espacio y su paisaje, su identidad, sino también lo despojas de su medio de alimentarse, ¿no? Entonces, pues le agradezco, doctora Alicia Torres Rodríguez, coordinadora de la licenciatura en Sociología y responsable del cuerpo académico Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad del DESU del CUSH, y doctor Omar Aldape García, también del DESU del CUSH. Muchas gracias, les agradezco a los dos. Un placer. Gracias, vamos a hacer una pausa breve, regresamos a la segunda bloque de esta emisión. Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH, ya volvemos.
Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH, doctor Alba Valdesta. Entonces, la enfermedad de Chagas, mencionó usted ya, pues, puede considerar una enfermedad global, pero básicamente, ¿qué registros hay en México? Porque también se puede hablar, menciona usted que en 2018 terminó con el registro que tenía, pero se puede hablar de un subregistro y qué tan estigmatizado está esta enfermedad y sobre todo, ¿qué es lo que causa? ¿Es mortal? Ok, sí, en cuanto a cifras, sí, sí, absolutamente, así que tome mis palabras con mucho cuidado. La última cifra alcancé yo como 12,000 casos en el país, pero por ejemplo la OMS había hecho estimaciones de 1 millón o 1,5 millones de casos y estudios más recientes hablan de... ¿La OMS, 1 millón en México? Sí, sería la OPS, sí, pero esas son cifras ya del 2006, realmente, y un proyecto más cercano, un artículo de investigación, hablaba de hasta 4 millones de casos de infectados en nuestro país. Estar infectado no significa que uno va a estar enfermo. Usualmente la enfermedad, solo en 2/3 partes de quienes se infectan desarrollan a muy largo plazo la fase ya sintomática, ¿no? Clínica. Las personas que no desarrollan esa parte pueden vivir con un parásito, así como tenemos muchos otros organismos en nuestro cuerpo, toda la vida y no pasa nada. En los que sí, en un tercio de esa población infectada, la enfermedad es compleja, puede ser desde una afectación al corazón, ciertos órganos como el esófago, el colon, algo del sistema nervioso también, puede ser compleja. El problema es que cuando llegan a esa parte no saben que están infectados, no saben que su sintomatología se debe a una infección de muy larga data, de tiempo atrás, y usualmente... Vale, o sea, si es algo de corazón, insuficiencia cardíaca, el diagnóstico, y ahí queda. No se sabe no se busca la última causa, que es porque se infectaron hace mucho tiempo, y ese lapso de tiempo puede ser desde 5 hasta 20, hasta 30 años después de infectarse, que pueden aparecer los síntomas, ¿no? Por eso se conoce que es silenciosa la enfermedad. Pero el problema es de que en la etapa aguda es cuando más... se recomienda, obviamente, debería haber más esfuerzo para diagnosticarla porque es absolutamente, es como un antidesparasitante. Tomar un desparasitante, quitarnos ese... y se puede, sobre todo cuando es la población joven, o sea, cuando se infectan, digamos, a temprana edad. Por ejemplo, los niños que nacen de madres infectadas, es más fácil en las edades tempranas curarse del Chagas, porque sí se cura el Chagas y se puede tratar. Ya más adelante, obviamente, siendo adultos, padecemos otras enfermedades y es más difícil el tratamiento. De hecho, hay cifras de mortalidad de Chagas en México. No me atrevería a dar cifras así de mortalidad. Bueno, existe un tratamiento precisamente para esta enfermedad, sobre todo en los pacientes o en las personas enfermas ya en etapa avanzada. En etapa avanzada es en cada caso, tiene que verse si hay o no, si se puede. El tratamiento, por ser una enfermedad desatendida a nivel de industria farmacéutica, no hay desarrollos nuevos, son medicamentos muy viejos, obsoletos, que causan muchos efectos secundarios y es muy difícil para la gente tomarlos. Sí son más benignos en etapas tempranas de edad, pero ya más a edad más avanzada, no solamente hay muchos efectos secundarios, sino que es por cada caso se debe ver. Por ejemplo, si hay un daño en el corazón, ya entra un cardiólogo, ya es por cada caso. Puede haber desde, por ejemplo, en el caso del corazón, no sé, tener un marcapaso, un trasplante de corazón por algo que causa el Chagas, ¿no? Doctora, un síntoma que podemos decir, si sospechamos que tenemos la enfermedad de Chagas, algún síntoma que sea significativo. No sabría decir. Cuando estamos recién infectados es como pasar como una gripe normal, ¿no? Es difícil. Pues también lo puedes confundir con el COVID, ¿no? Absolutamente, totalmente. Y es por eso que deberíamos, como población en la que existe esta infección, existe la transmisión, debería haber un programa en la cual por lo menos una vez en la vida nos hagamos una prueba. Todos, porque vivimos en un país endémico, en zonas endémicas, entonces, y es ahí más que la sospecha de casos. Tal vez el contacto con el vector, que no es la única manera, insisto, de infectarse. Cuando haber tenido una picadura en algún momento de nuestra vida o haber estado en exposición con él, sí podría haber, sí sería como algo por lo cual una persona debe sospechar e ir a hacerse una prueba. Pero un signo tal cual, ya en etapa crónica, el engrandecimiento del corazón, de algunos órganos, como el corazón. Eso es algo muy característico de Chagas. Pues muchas gracias, doctora Alba Valdesta.
Doctora Alejandra Lizardi, pues este tema de las ciencias performativas para sensibilizar, concientizar, informar sobre este tipo de enfermedades. En este caso usted empezó con Chagas, pero supongo que tiene otros proyectos y no nada más en cuestión de enfermedades, porque también puede utilizarse para problemas sociales, ¿no? Así es. Proyectos en mente aún no, ahorita que me lo preguntas voy a empezar a pensar en ellos, pero este proyecto todavía requiere muchas etapas. Una es recopilar o agrupar muchos más obras de arte. Ojalá haya más artistas que quieran participar. Teníamos en mente invitar a una bailarina de ballet. Yo quería pedirle una coreografía. Buscábamos a un escritor pensando en algún cuento al menos. Mi hija quería escribir un poema, esa está pendiente, es la más inmediata. Pero después de tener las obras, nos gustaría exhibirlas, debemos exhibirlas. Entonces, una es a quienes son víctimas de la enfermedad de Chagas, junto con sus familiares, quienes les atienden, como les decía, pues diseñadores de políticas públicas, pero pues al público en general, o sea, una exhibición que trate sobre ya sea ciencias performativas o enfermedad de Chagas y haya diferentes expresiones artísticas, pues sería una maravilla, ¿no? Sí, entonces, quien quiera participar, aquí que nos... Pero ¿sobre qué problemática social, doctora, o enfermedad le interesaría desarrollar un proyecto para concientizar precisamente a la sociedad? Pues yo tengo muchos años haciendo estudios sobre migración transnacional y salud. Entonces, cómo se utilizan los servicios de salud en Estados Unidos. Coincidimos ahí, Alba y yo, con población migrante, que ahorita que hablabas de los signos, o les preguntaba sobre los signos, estas mujeres que participaron con Alba no sabían que tenían Chagas hasta que en Estados Unidos quisieron donar sangre, que es una práctica que se fomenta o se acepta menos en nuestro país, ¿no? Entonces, ellas, por ser migrantes, aceptaron donar sangre en un contexto particular, se dieron cuenta que tenían la enfermedad. Entonces, que habrá coincidencias, cruces entre migración transnacional, utilización de servicios de salud, atención a padecimientos crónicos y ciencias performativas, lo vamos a encontrar. Últimamente he estado estudiando geografía con jóvenes migrantes. Hay tantas cosas. Bueno, es que este tema de las ciencias performativas para concientizar se puede abordar desde distintas perspectivas, de distintas problemáticas. Doctor, entonces no existe una política pública, un programa público del gobierno a nivel federal para este tema de la enfermedad de Chagas. Sí existe, está en la norma oficial mexicana, o sea, debería haber en cada sistema de salud estatal acciones, así como vemos que hay para el dengue, digamos, que hay control vectorial, vigilancia epidemiológica. Solo nos falta más trabajar en la parte de salud a nivel primario, o sea, cuando las personas van al médico familiar, a la consulta, que ahí sea un espacio donde se pueda ir, no solo dar información, ofrecer diagnóstico, como digo, todas las personas, o sobre todo aquellas que han convivido con el insecto, deberían hacerse la prueba una vez en la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este lado, desafortunadamente también, esto lo sé por las personas que también están trabajando en el tema, falta mucha información incluso entre profesionales de la salud, poder diagnosticar desde estos ámbitos muy de atención primaria. Como nos comentaba en la entrevista, de niña esta mujer la llevó su madre después de una picadura cerca del ojo y le dieron una crema nada más superficial, ¿no? No indagó qué le picó, qué tipo de insecto. Y en ese momento se le pudo haber hecho una prueba, salía y se daba el tratamiento y no hubiera evitado la infección a mucho largo plazo y sobre todo la parte crónica, ¿no? De la enfermedad ya años después. Entonces, esta parte a nivel de salud primaria nos falta mucho trabajar. O sea, existe la norma, falta presupuesto específico para Chagas y que realmente se eche a andar y se hagan más esfuerzos en este sentido. Muy bien. Pues muchas gracias, les agradezco, doctora Alejandra Lizardi Gómez, investigadora del Departamento de Estudios Sociourbanos del CUSH. Doctora, gracias. Y doctora Alba Valdesta, antropóloga social e investigadora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores. Muchas gracias por estar con nosotros y además recién acaba de aterrizar del aeropuerto, vino exclusivamente a participar en este programa, lo cual le agradecemos mucho, doctora. A ustedes, gracias. Y a Alejandra por llevar a cabo también la iniciativa de este proyecto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Hacemos una pausa breve, regresamos a la parte final de Catalejo. Ya volvemos.
Continuamos en la parte final de Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. En este segmento hablaremos del Observatorio Político Electoral del CUSH de la Universidad de Guadalajara y para ello nos acompaña la doctora Mónica Montaño. Ella es coordinadora del Observatorio Político Electoral de la UDG con sede en el CUSH. Y bueno, doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y saludos a todos. Doctora, recientemente se hizo la presentación de esta nueva etapa de lo que es el Observatorio Político Electoral, que abre nuevas líneas de investigación. De hecho, pues platíquenos en qué consisten estas líneas de investigación en las cuales ya se va a enfocar a trabajar el Observatorio Político Electoral. Sí, gracias, porque creo que es una oportunidad de recordar que este observatorio lo fundamos el 2 de octubre del 2017. En ese tiempo empezamos con la observación electoral del 2018. Organizamos eventos con los candidatos a gobernadores, a senadores, líderes de partido. Fue un buen año, una buena elección, muy interesante, donde el objetivo, pues como dice el nombre, ¿no?, es observar, pero sobre todo para una mirada a los ciudadanos, porque en su fundación, con el apoyo del doctor Armando Zacarías y del entonces rector Héctor Raúl Solís, pues lo que queríamos era mostrar una voz de los ciudadanos, ¿no? Porque los políticos hablan, los partidos dicen cosas y nosotros pues queremos ver la realidad. Entonces, tal como dices, después de estos años y con la pandemia, cambiamos un poco las líneas, integraron nuevos profesores y tenemos muchos más temas que ahorita, si quieres, te Sí, cuento. ¿cuántas nuevas? ¿Son 5 nuevas líneas de investigación? Son 5 y aparte hicimos una sexta, que sería observación electoral comparada, porque fíjate que nos empezaron a buscar colegas de otros estados. Al parecer, con la presencia que tuvimos en medios, quizás también gracias a las redes sociales y a compartir nuestros trabajos y demás, y las conferencias que dábamos en otros lados con el nombre del observatorio, nos buscaron profesores de Tabasco, de San Luis Potosí, de Michoacán, y se integraron al observatorio. Están haciendo lo mismo ellos. También nos pareció, como dicen, buena onda, que nos quisieran invitar a ayudarlos a iniciar sus proyectos. Entonces, la sexta línea ya incluye profesores también de Baja California, sería la doctora Alejandra Salado, doctor Juan Mario Solís de San Luis Potosí, de Tabasco el maestro Edgar Díaz. Y bueno, lo que vamos a hacer son bases de todos nuestros estados para comparar los datos y ver cómo está la política a nivel local. Sí, observación electoral comparada. ¿Y las otras líneas de investigación cuáles son concretas? La que, bueno, voy a hablar de la mía primero, sería la de élites y candidaturas. En mi caso, le doy seguimiento al perfil de todos los candidatos que se postulan. Ya desde el año pasado empezamos con los candidatos y candidatas a gobernadores. Entonces incluimos esa, pero anteriormente solo nos fijábamos en los perfiles a diputados locales y alcaldías, porque bueno, 125 municipios, sí, entonces por cada partido. Y esa es la primera. Luego también tenemos la línea de partidos políticos que coordina el doctor Andrea Busoletti, donde él analiza lo que dicen los partidos en los spots, lo que prometen y cuando ya están en el Congreso, qué votan, ¿sí? Entonces tenemos 2 etapas por cada línea. La etapa electoral, cuando todos están en campaña, y la etapa cuando ya asumen funciones, donde revisamos qué están haciendo. Y la tercera línea es la de participación y ciudadanía, que coordina la maestra Melissa Mezcua y la maestra Laura Aritmética Jaime. Y ellas analizan, pues hacen focus group, revisan cuántas manifestaciones hay en el estado, así tienen todo un registro de quién se manifiesta, qué es lo que quieren, qué medios utilizan para manifestarse, y en la página web del observatorio podrán encontrar todas estas bases de datos que pueden servir tanto a profesores, investigadores como a alumnos que quieren hacer sus trabajos sobre eso. Ya una cuarta línea la integramos en 2020, justo antes de la pandemia, que es violencia política en razón de género, donde también a través de la maestra Melissa Mezcua invitamos a 2 activistas que están en CIPIG, que trabajan muy cerca del INE y del Instituto Electoral Local, para darle seguimiento a todos los casos de violencia política hacia las mujeres. Y bueno, ellos revisan las sentencias, quién se queja, cómo se resuelve, y también en los medios de comunicación, sobre todo escritos,
qué tratamiento se le da a las mujeres candidatas. Esa sería la otra línea de investigación. Sí, esa medios sería de la comunicación. Sería violencia política en razón de género, pero se enfocan a ver qué dicen los medios escritos sobre las candidatas mujeres, ¿no? Si usan estereotipos, si se fijan más en su estado civil que en los hombres, ¿no? Es lo que ellos están analizando. Y bueno, la línea de la quinta es la de justicia electoral, institutos electorales. Esa la coordina la doctora Zula Aguiar, que es del ITESO, que también da clases en el Departamento de Políticos. Y fue muy interesante que ahí nos buscaron de la UNAM y de la UAM Iztapalapa para integrarse, también de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Y ellos lo que revisan son todas las sentencias del Tribunal Electoral. Estamos viendo todos los temas que se van a tribunales, jueces, a todas aquellas querellas que hay entre partidos, y bueno, ellos sí se ponen a leer todas las sentencias que pues requieren un conocimiento también de derecho. Jurídico total. Y bueno, tienen muy buen manejo de todos esos temas que también pues son fundamentales en lo electoral, ¿no? Saber el derecho electoral. Y el siguiente proyecto, doctora, el observatorio anunció en estos días precisamente van a poner la lupa al proceso electoral para gubernaturas en este año, ¿no? Sí, así es. Ya ayer dimos una rueda de prensa, sin embargo, también nosotros como observatorio de la universidad estamos un poco confundidos con las vedas que hay por la revocación de mandato. De hecho, quisimos organizar una rueda de prensa al respecto, pero en ese momento no pudimos, entonces nos trasladamos al INE, que era quien en aquel momento era el único que podía tener acceso a radio y televisión sobre el tema. Y bueno, ahora que ya ustedes saben, ha estado cambiando la ley de quién puede hablar o no de la revocación, pues también pudimos... Puede hablar cualquiera, ya que no les importa la ley, ¿no? Sí, no, ya están haciendo hasta, creo que bailes y pintada de paredes y eventos, bueno. Entonces, sí, la revocación la tomamos con mucho cuidado, porque sí, ahí creo que hay un enfrentamiento con el INE, entonces quisimos no poner en riesgo a la universidad, ¿no? A pesar de que somos profesores, muchas veces esos temas se toman políticos, y ese es el caso también de las elecciones, ¿no? Que en este año hay 6 estados que renuevan gubernaturas, pero también por el tema de la veda de la revocación y de toda la regulación que hay sobre la publicación de encuestas y preferencias, pues no podemos decir tan abiertamente quién va ganando o quién es probable que gane, sobre todo ahora que acaban de arrancar campañas, ¿no? Quizás ya casi siempre lo que hacemos es cuando se acerca el proceso, hacer ya un recuento de las encuestas publicadas y ya fiscalizadas por el INE para poder decir quién es probable que gane. Sí. Doctora, pues es que en este país actualmente todo el mundo andamos confundidos, ¿no? No sabemos ni qué está ocurriendo, y más en términos legales jurídicos. Finalmente, un minuto, doctora. ¿Qué tan satisfactorio es que el trabajo que ustedes desarrollaron en el Observatorio Político Electoral ya se ha replicado en otras entidades? Es muy satisfactorio también porque hay alumnos que se están formando para eso, están viendo la realidad política. También agradecemos mucho a los medios de comunicación que nos buscan mucho y nos toman como referentes para hacer las notas políticas. Y sobre todo creo que se cumple el objetivo, querer difundir la información política desde un punto de vista científico, profesional y no con intereses partidistas, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, doctora Mónica Montaño, coordinadora del Observatorio Político Electoral del CUSH de la Universidad de Guadalajara. Le agradezco, doctora. Gracias, y sigan nuestras redes sociales y la página web. Muchas gracias. Bueno, con esto llegamos al final de Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Muchas gracias.